participación. Ok, entonces lo primero es, evidentemente yo creo que aquí todos lo tienen, deben tener una cuenta de Google, ¿no? Para utilizarlo. Vamos a ir directamente a esta página que es forms.google. Aquí, bueno, yo voy a escoger qué cuenta voy a utilizar. En este caso voy a utilizar la cuenta de aquí de la Universidad Multitécnica. Como se dan cuenta, tengo varias cuentas. Y pues, obviamente vamos a hacer aquí un cuestionario. Yo sugiero que sea cuestionario en blanco. Ustedes pueden decir que aquí ya hay varios formatitos. Sí, pero a mí en lo personal, ya decían ustedes, me gusta empezar desde cero, ir poniéndolo yo a mi propio gusto, ¿no? Y después le puedo modificar diseño y demás. Todo el cuestionario en blanco. Ya me Paul un colorcito, el nombre del formulario y demás. Eh, Aquí lo primero es poner el nombre del formulario, ¿no? En este caso le voy a poner formulario de prueba de la materia. Y luego la descripción del formulario. Muchas veces se deja esto en blanco. Sugiero que sí pongamos una descripción, porque es algo formal. Voy a evaluar la aplicación. ¿Qué se pone en descripción? El objetivo del formulario, ¿sí? ¿Para qué se va a aplicar, qué se pretende? Y obviamente la parte de confidencialidad. Entonces pueden poner una leyenda como la siguiente. Es de ejemplo, ¿no? El objetivo del presente cuestionario es evaluar el uso de la tecnología aplicada en la educación en el caso de la Universidad Multitécnica Profesional. Soy una alumna del... ¿Qué ciclo son aquí, chicos? Ciclo 9 de la licenciatura en pedagogía. Agradecemos tu participación y ten la certeza que tus respuestas son confidenciales y para uso académico. ¿Qué tal, Amanecí inspirado. Ahí está. Podrán poner ustedes una leyendita que cumplen. Fíjense las tres cosas que les están pidiendo. Objetivo, presentación, quiénes son ustedes, y darle seguridad al encuestado de su anonimato y de para qué se van a utilizar sus respuestas. Entonces, muchos cuestionarios que a mí me toca hacer de aquí mismo de compañeros que de pronto, profe, estamos haciendo un cuestionario para tal materia, ¿nos ayuda? Veo que no le ponen esto. Digo, a ver, ya sé que a lo mejor nos da flojera y nos vamos directamente a las preguntas, pero siempre hay que ponerlo como una especie de disclaimer, o sea, una especie de que si te reclaman algo, no, pues aquí está, ¿no? Yo te lo avisé desde un principio. Ok, vámonos por preguntas. Nosotros a lo mejor, y justamente a partir de la conferencia que vimos este sábado, que me tocó moderar, por cierto, pues a lo mejor nos damos cuenta que la inteligencia artificial que está como de moda y demás, pero siempre está, bueno, ya tiene tiempo que está y no lo sabíamos. De hecho, aquí Google tiene una inteligencia artificial. Fíjense cómo desde que yo empiezo a redactar la pregunta, empieza a saber qué estoy preguntando y me sugiere un tipo de pregunta. Por ejemplo, yo le puedo poner aquí, dime tu nombre. ¿Se dan cuenta cómo me cambió en automático de respuesta breve? Esto es inteligencia artificial, nada más que no sabíamos que ya convivíamos con ella, ¿no? Entonces, aquí efectivamente aplica una respuesta breve porque no va a ser una respuesta larga. ¿Qué tipo de respuestas me da, o de tipo de preguntas me da, en este caso, el formulario de Google? Me da respuesta corta, que fue la elegida, ¿sí? En este caso,
¿Por qué? Porque detecta que al poner un nombre, pues no vas a tener 20 nombres, ¿no? Generalmente tendría 4 en promedio, puedes tener 3, puedes tener 5, cuando tienes 3 apellidos o tienes 3 nombres, 6, pero sigue siendo respuesta corta. Te da respuesta de párrafo. ¿Qué es una respuesta de párrafo? Cuando sí es una respuesta larga, que a lo mejor te pongo, explícame a detalle tu experiencia en el Congreso. Pues te dejo que te explayes, ¿no? De opción múltiple. ¿Qué significa opción múltiple? Que de las opciones que te ponga, tienes que escoger una, no una o varias. La de una o varias sería casilla de verificación. Es decir, chicos, la diferencia entre opción múltiple y casilla de verificación es que la opción múltiple limitas al encuestado que solamente una sola respuesta. En el caso de opción de casilla de verificación puede ser una o varias o todas, ¿vale? Que quede bien claro porque va a estar dependiendo de qué estamos preguntando. O sea, no es lo mismo que yo te pregunte, ¿en qué horario, en qué parte del día te gusta estudiar mejor? ¿Mañana, tarde o noche? O tienes que poner una u otra. Aquí yo te pregunte, ¿qué utilizas para hacer tus tareas? Computadora, celular, tableta. Pues a lo mejor utilizas todo, ¿no? Entonces, pues yo no te voy a limitar a una sola respuesta. Lista desplegable es como opción múltiple, pero en vez de que te aparezcan las opciones así de corrido, te abren una listita. Por ejemplo, si yo preguntara de en qué estado de la República Mexicana naciste, no te voy a poner 32 de opción múltiple, ¿no? Que tú vas a tener, cuando lo abres, te vas a un chorizón así y tienes que buscar ahí tu estado. No, te hago una lista desplegable para que, de hecho, cuando empiezas a teclear, te aparezca tu opción y ya la elijas. Carga de archivos. ¿En qué caso necesitaríamos pedirle a alguien que suba un archivo? ¿Quién me da un ejemplo? En un... Antes que es un formulario de inscripción, ¿no? Para escribirte necesitamos copia de tu INE. Sube aquí la copia de tu INE o de tu CURP o de lo que sea. Escala lineal es lo que nosotros le llamamos de manera correcta escala de Likert. ¿Qué es una escala de Likert? ¿Sí lo han visto? Supongo que sí. ¿Qué es una escala de Likert? Así es. ¿Cómo qué tipo de preguntas puedo preguntar en la escala de Likert? ¿Cómo calificas el servicio del restaurante donde 5 es excelente y 1 es pésimo, ¿no? Entonces ya pones ahí opcionalmente, que yo siempre recomiendo que lo pongan, qué significa el 5 y el 1. Pueden ser de 1 a 6, de 1 a 3, pero lo estándar es 5 opciones, ¿no? Y ya que te den un número. Cuadrícula de opción múltiple. Vamos a ver un ejemplo donde pones una cuadrícula y donde dices, ¿con qué frecuencia utilizas cada uno de estos dispositivos? Celular, tableta, entonces pones mucha frecuencia, poca frecuencia. Es una, vas a ir escogiendo en tu cuadrícula una opción para cada fila. Pero cuando te pongo casillas de opción múltiple es que puedes escoger varias respuestas para cada fila. De fecha, evidentemente, un formato de fecha y hora. Son las opciones que nos da Google. Por ejemplo, esa es una primera diferencia con Microsoft. Microsoft nos da más opciones de preguntas. Más adelante vamos a ver eso. Entonces aquí, pues está bien, me pareció bien esta parte. ¿Qué más podemos ponerle aquí? Una imagen. Podemos subir una imagen a nuestra pregunta. Pregunta, ¿en qué casos yo tengo una imagen a mi pregunta? Yo como el que pregunta, no como el que responde. Por ejemplo, algo bien concreto. Ándale. Es correcto. Si yo estoy haciendo un test psicológico, ¿no? Que puede decir, ¿cuántos triángulos ves en la imagen? Entonces yo subo la imagen junto con la pregunta. O la otra, si fuimos con el test psicológico. ¿Cómo se llama esa figura en psicología que tú ves lo que quieres ver? Rorschach, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Que tú pones ahí una imagen distorsionada y le preguntas, ¿qué ves? Y cada quien se dice que a lo que traes adentro es la forma que tú le das a esa imagen. ¿Eso? ¿Eso? Sí, sí, sí. De hecho, no soy psicólogo, pero me ha tocado dar la materia de recursos humanos y hay un apartado donde tú haces pruebas de reclutamiento y me metí a estudiar un poquito de eso, de los dibujos que también te piden que dibujes algo, lo que significa una imagen. De hecho, tengo un libro, está bien interesante. Tú le pones a alguien, dibújate a ti en una casa.
Y ahí te dicen qué significa si le pones ventanas, si le pones que es de día, de noche, si te pones que te dan los pies. Está bien interesante. Creo que en parte sí no lo veo como una verdad absoluta, pero creo que en parte sí te ayuda a entender ciertas cosas de la personalidad de alguien. De hecho, a mí, si yo tuviera tiempo, a mí me gustaría estudiar grafología, o sea, entender las firmas y demás. No tengo tiempo. Y entonces prefiero estudiar, capacitarme en cosas que utilizo más en el día a día. Pero por gusto, o sea, si yo tuviera tiempo, todo el tiempo del mundo, me gustaría estudiar grafología, me gustaría estudiar chef, para ser chef. Tú también, como mis sueños frustrados, pero evidente. Y hay mixología, también me gusta hacer coctelitos y demás. Pero bueno, pues tengo que priorizar lo que deja. Y después ya lo que es por gusto, ¿no? Lo ocupaba hace 3 años. Bien, entonces les decía, esos serían los casos que puedo poner una imagen yo para que la vea alguien. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué significa esto? Duplicar. Si voy a hacer varias preguntas con la misma estructura, pues en vez de volverla a poner, simplemente lo voy a duplicar y las voy creando. Me equivoqué. La elimino. Y esto es bien importante y que quede bien claro. ¿Es obligatoria o no la pregunta? Yo sugiero, de hecho casi siempre sugiero que pongan como obligatoria las preguntas. ¿Por qué? Si no la pones obligatoria, ¿qué implica? Que el que está aplicando la encuesta puede saltársela y me puede mandarlo sin contestar. Y eso ya te va a perjudicar en tu análisis. Entonces, para mí, todas tendrían que ser obligatorias. Bueno, no todas, la mayoría de los casos tendría que ser obligatoria. Y aquí me da la opción de agregar lo que sigue, que es lo clásico, que es agregar otra pregunta. Importar preguntas, es decir, si yo tengo ya preguntas hechas, puedo importarlas. Más adelante vamos a ver eso. Agregar un título y una descripción. Agregar una imagen. Agregar un video, que es lo bueno que hacer Google, pues tiene vínculo directamente con YouTube. ¿Cuándo podría agregar un video? De hecho, yo lo he aplicado en algunos ejercicios que he hecho. Les pongo, después de ver el video, da tu explicación acá, ¿no? Entonces pones el video, lo ves aquí mismo en el formulario y ya después lo explica. Y luego esto que son las secciones. ¿Para qué sirven las secciones? Más adelante lo voy a explicar, pero no, tiene una utilidad que es para darnos una idea de preguntas filtro, ¿no? Que son bien importantes las preguntas filtro. Entonces aquí en este caso voy a agregar otra pregunta. Dime tu edad. Pero fíjense bien, aquí, ¿ustedes qué tipo de pregunta pondrían para la edad de las que vimos acá? ¿Ok? ¿Alguien opina distinto que Fer? ¿Qué es que la respuesta corta también? Pues no. Tienen que ponerlas de opción múltiple porque tip. Las, exacto. Las preguntas se hacen por rango de edad. ¿Por qué? En México hay dos cosas que a la gente no le gustan que te pregunten. Que es tu edad y tú, lo que ganas. Pero para efectos de encuestas, bueno, en el caso de ustedes en pedagogía a lo mejor no tanto, pero para la materia de economía, siempre tienes que saber los ingresos de la población para tomar decisiones de mercado. Pues si yo te pregunto cuánto ganas, no me lo vas a decir, porque te pongo ganas 8,000, ya vas a ir poniendo en qué dónde te encuentras. La edad también, la edad generalmente se pregunta por rangos. Entonces mi sugerencia es que, de hecho, tan es así que Google lo sabe, que vean cómo me dejó la de opción múltiple sin que yo le pusiera nada. A diferencia, se dan cuenta, inteligencia artificial funcionando. Entonces, aquí que tengo que saber previamente, como decía Fer, saber cuál es mi rango de edad de mi población. Voy a seguir con el ejemplo que les puse que me gustó. De hecho, si yo estuviera estudiando esta materia, yo haría ese ejercicio. ¿Qué rango de edad calculan que deben tener las y los estudiantes del escolarizado de la Universidad Multitécnico Profesional? ¿Ok? Me parece que hagamos ese rango de edad. Pero obviamente no vamos a soltar los picos. Entonces, ¿cómo lo haría? Le pondría menos de 16, que no creo que haya alguien, Doggy Hauser, pero bueno, vamos a dejarlo para efectos de cobertura. Y ahora sí, empezamos con los de D a tal. De 17 a... aquí hay que decir algo bien importante, hay que hacer rangos homogéneos.
¿Qué significa? Se van a poner de 17 a 20, luego de 21 a 25. A ver, primero me estás diciendo 3 años de rango, luego me estás diciendo 5 años. Hay que hacerlos homogéneos. Entonces, de 17 a 20 años, de 21 a... ¿Cuántos rangos fueron aquí? 3, ¿no? Entonces aquí a 24 años. Y más de 24 años, ¿no? Algún fósil, etc. Entonces, más de 24 años. Esta es la forma en que se sugiere, se pregunte para evitar suspicacias que no te quiero decir mi edad. Luego tú me podrías decir, profe, pero es que a la hora que yo quiera sacar el promedio de edad va a ser complicado. Pues sí, tú tienes que sacar un promedio de edad. La mayoría se encuentra entre tal y tal rango. Ahora, esto no significa que sea una regla a rajatabla. Si yo, por ejemplo, te preguntara, quiero hacer un cuestionario para mis alumnos aquí de la materia, a lo mejor te voy a poner, dime directamente tu edad porque quiero sacar promedios, etcétera, desviaciones. Hay unos casos donde sí se puede preguntar directamente. Y máxime si es un nicho de mercado, en este caso de estudiantes jóvenes. Pero la sugerencia general es que sea por rangos. ¿Qué otra? Y la vuelvo obligatoria, ¿no? ¿Y qué otra pregunta general puedo hacer? Aparte del nombre de la edad, falta una que es exactamente. Que, fíjense, la forma correcta, políticamente correcta de preguntar es género. Porque en ciencias sociales, el género y el sexo no es lo mismo. O no estar de acuerdo, a lo mejor en mi caso tampoco estaría muy de acuerdo, pero se asume como un género distinto al sexo con el que nació. Entonces, la forma correcta para no meternos en broncas es preguntar tu género, ¿vale? Y aquí también vamos a dar opciones, pero vamos a dar, no las tradicionales dos, vamos a dar tres, porque siempre hay que ser inclusivos, ¿no? Entonces hay que ponerle hombre, mujer y agregamos otra, ¿no? Que fíjense, si yo utilizo la opción, exactamente, ahí les va. Es lo que les iba a decir. Tú puedes ponerle otra y dejarlo abierta para que la persona se defina como se quiera definir. Puedes ponerle otra manualmente y que la persona no ponga qué, simplemente otra en general. O como dijo Fer, prefiero no decirlo. En este caso lo voy a dejar así, ¿vale? Como opción, pero insisto, aquí hay la tercera, es una variante que ustedes pueden escoger. Que todas maneras, históricamente, pocas personas, bueno, las encuestas, que lo que no sé si les platiqué, que yo me dedico a realizar y analizar encuestas, aparte de lo de acá. De las encuestas que he hecho en los últimos 5 años, solamente en una encuesta que fue la mía de doctoral, alguien puso otro. Además, siempre pone nombre mujer. Entonces, digamos que tenemos que ponerlo por inclusión, pero que es poco probable que alguien lo conteste de manera distinta, pero puede ser, ¿no? Y lo ponemos como obligatorio. Entonces, estas son las tres preguntas bueno, esta dime tu nombre, de hecho la voy a quitar, la puse como ejemplo, pero la voy a quitar, porque ojo, si estamos en anonimato no nos interesa el nombre. Si eso para un ejercicio como la encuesta que yo les puse para evaluar el Congreso, que yo necesito calificar, no como contestaron, sino que le hicieron, aquí sí les tuve que pedir el nombre. Pero en este caso, para hacer una encuesta afuera, no se pregunta nombre. Para las dos cosas es género y edad. Si es para el ejemplo que estamos poniendo de que es evaluar la tecnología aplicada a la educación de los estudiantes de la Universidad Multitécnica Profesional, ¿qué otra cosa general tendría que preguntar? Antes, datos generales, genéricos. Exactamente, ¿qué carrera estás estudiando? Porque obviamente, ¿a quiénes te estoy diciendo para este caso? A lo mejor en algunas de tus encuestas no va a aplicar porque van a investigar otra cosa, pero como aquí yo puse de ejemplo que quiero ver el uso de la tecnología en educación en esta universidad y en el escolarizado, entonces necesito saber los perfiles para decir, en pedagogía lo utilizan más, en estrategia lo utilizan más, entonces yo imaginarme esas respuestas tengo que preguntar, qué preguntar. Entonces, ¿cómo lo preguntaría? ¿Qué carrera? Ojo, también no lo había comentado. Ay, que no más que feo. Porque lo consideré obvio, pero sí se los voy a comentar mejor. Las preguntas en español México, llevan inicio y final, porque luego
He visto cuestionarios donde más dejan la pregunta final, el signo de cierre, como si fuera gringo, que es que en inglés solamente no llevan signos de apertura, solamente de cierre. Y además siempre la primera letra en mayúscula, chicos. Y no utilicen pura mayúscula en la pregunta. Eso es como gritar. Escribir con mayúsculas es como gritar. Eso significa. Entonces, es alta si la primera letra mayúscula, nombres propios en mayúscula, la primera letra. Así se redactan. No quiero ver preguntas sin el signo de apertura, con todo mayúscula, sin acentos. A ver, si alguien que va a ser ajeno a su profesor lo va a leer, pues tenemos que cuidar mucho más este tipo de detalles, ¿vale? ¿Cómo lo dejaría en este tipo de pregunta? Opción múltiple. ¿Por qué? Porque conocemos las carreras que hay aquí. Si fuera una pregunta abierta a todo el país, pues mejor la dejo como opción como abierta, o sea, no sé cuántas carreras haya. Pero aquí sé perfectamente qué carreras se dan en escolarizado. Entonces, pues voy a ponerlas. ¿Para qué? Y aparte de esto me asegura, porque fíjense, la base de datos es caprichosa. Si yo la dejo abierta y alguien me pone así, pedagogía, alguien me pone licenciatura en pedagogía, alguien me pone licenciado en pedagogía, las va a tomar como respuestas distintas a la hora que me haga las gráficas. Y tendría que manualmente modificar. Si es aunque serían 10, ay, profe, por 10. Sí, pero aquí me ha tocado trabajar bases de datos de 1000 respuestas. Créanme que no es fácil. Entonces, mejor desde un principio hay que facilitarnos las cosas a nosotros mismos. Entonces, ¿qué carreras hay? Derecho, psicología, correcto. Pedagogía, logística y comercio. Así es. Y estrategias financieras y administrativas. ¿Mande? Creo que ahorita no hay mercadotecnia, ¿verdad? En un tiempo hubo mercadotecnia, no sé si hay ahorita. Creo que no hay, no. ¿Sí hay ahorita? ¿En escolarizado? ¿Sí? No, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Bien. Continuamos, chicos. La hacemos obligatoria también. Ahora, fíjense bien. Aquí yo al momento estaba haciendo unas preguntas generales. Vamos ya a meternos en materia. Y por acá, no me acuerdo si Mariana, quien puso la opción de ¿usas la tecnología? Que fue como la pregunta filtro. Fíjense, ¿han utilizado preguntas filtros en cuestionarios? Que dependiendo de la respuesta te manda a uno u otro lado. Ok. Ahí les va. ¿Cómo usas? Yo puedo preguntarle. ¿Usas la tecnología en tus materias? Aquí, evidentemente, fíjate cómo la inteligencia artificial detecta que esa es una pregunta de sí o no, ¿verdad? Entonces puedo escribirlas acá o simplemente le digo, ponme sí, ponme no. Si la siguiente pregunta que yo voy a hacer es, ¿de estas tecnologías cuál utilizas? Pues si me contestó que no tiene caso. Entonces, si me contesta alguien que no usa la tecnología, chao, bye, ¿no? O sea, gracias. ¿Cómo hago eso? Y si me contesta que sí, ¿cómo hago que continúe? Antes que eso, entonces necesito ponerle aquí, no hay, obligatoria. No insertar pregunta, voy a insertar una sección. ¿Qué es una sección? Es dividir los formularios en agrupaciones. Entonces yo le doy aquí insertar sección y esta sección le voy a poner un título que ya se llaman así como que preguntas sobre tecnología. Y vean cómo en automático, digamos la sección general, ¿no? Entonces, fíjense lo que voy a hacer aquí. Lo voy a poner acá, esos 3 puntitos que están aquí, más opciones. Voy a ir a esta que dice, ir a la sección según la respuesta. Entonces, le doy clic aquí y me digo, ok, si me contesta que sí, mándalo a la sección 2, preguntas sobre la tecnología. Si me contesta que no, chao, bye, ¿no? Gracias. Entonces necesitas crear sección. Eso también se puede hacer, por ejemplo, si hay una sección que te digan que no es recomendable, que quieras aplicar mi instrumento para profesores y estudiantes. Yo digo que no es recomendable porque crea un instrumento para un público objetivo. Pero vamos a suponer
que quieres hacerlo. Entonces tú le pones, ¿eres profesor o estudiante? Si eres profesor, que te mande las preguntas de profesor. Si eres estudiante, que te mande las preguntas de estudiante. No necesariamente es que te despida, porque puedes ponerle a qué sección vaya. Entonces, tú podrías hacerlo aquí. Entonces, ven aquí como ya puse un filtro para el que me conteste que no, pues ya. Obviamente, yo no lo pondría esta pregunta para este caso específico. La puse de manera de ejemplo. ¿Por qué? Porque casi todos utilizan yo digo que casi todos utilizan la tecnología que sea mínimo del celular, que subí algo muy, lo checas en el celular, y eso ya es utilizar la tecnología. Entonces, para la computadora para hacer el trabajo, nadie hace trabajo a manos o en máquina de escribir de los 80, ¿no? Entonces, yo no la soltaría, pero aquí la quise poner como ejemplo para cómo utilizar una pregunta filtro. Ahora, vamos a utilizar, yo puedo escribir esta pregunta, esta sección, en este caso no la voy a poner descripción, pero puedo escribir esta sección. Vamos a ponerle una pregunta a esta sección. La primera pregunta que sería es, ¿qué tecnologías utilizas en tus clases? Y entre paréntesis le pongo, puedes seleccionar más de una. Entonces, vean aquí cómo en automático o inteligencia artificial de Google ya me dijo, necesitas casillas de verificación. ¿Qué dijimos que era la diferencia entre casillas de verificación y opción múltiple? Aquí las que quieras. Entonces, aquí yo voy a ponerles celular, tableta, laptop. Aquí hay que pensar que es en tus clases, adentro del salón, ¿no? ¿Qué alguna que se me esté pasando? ¿Qué más utilizan como tecnología? El cañón, bueno, el cañón lo utiliza el profesor, podríamos decir. Sí, sí. Pues mira, para que no fallar, le voy a agregar la opción otra, por si a alguien se le ocurre algo más, ¿no? Y la vuelvo aquí. Ahora voy a hacer, fíjense el tipo de pregunta que voy a hacer. Ustedes me dicen cuál quedaría. De las siguientes opciones, indica con qué frecuencia las usas para realizar tus tareas. ¿Qué le quiero poner? Quiero ponerle buscador de Google, buscador académico, Word, Canvas, y quiero que me digan con mucha frecuencia, poca frecuencia, pero quiero que estén todas juntas. ¿Cómo le hago? ¿Qué tipo de pregunta me quedaría aquí? ¿Eh? Así es, y vean, otra vez la inteligencia artificial me la marca solita. ¿Entendió por la redacción? ¿Qué quiero preguntar? Obviamente siempre hay que verificarlo. Es como cuando subían su archivo a Sotero, que ya en general te lo tendría que dar los datos. Pues siempre, aquí también hay que verificar que es la correcta. Aquí es latino. Entonces también vean la importancia de redactar bien la pregunta. O sea, que si tú preguntas, por ejemplo, si yo hubiera puesto nombre, creo que a lo mejor sí me lo entendía, pero en vez de dime tu nombre o escribe tu nombre, mejor no me queda en opción múltiple porque no hay otra opción. Si ustedes redactan bien, la EA de Google ya me empieza a sugerir qué tipo de opción tenía que hacer esto. ¿Qué voy a poner? A ver, aquí hay que entender bien cuáles son las filas y cuáles son las columnas. Hay que imaginarlo primero. Entonces yo quiero ponerle aquí en las filas las opciones y en las columnas que me elijan la frecuencia. Aquí no pueden elegir, tienen que elegir solamente una, porque nadie puede decir, utilizo el celular con poca frecuencia y con mucha frecuencia. No, es una de esas, ¿no? Entonces aquí es opción múltiple. Si fuera que puedo elegir varias, tendría que ser cuadrícula con casillas, ¿de acuerdo? Casillas de verificación. Entonces, ¿cuáles serán las opciones? Yo voy a ponerle aquí. Buscador de Google. Otra fila sería buscador académico. Bases de datos académicas. Microsoft. Microsoft
Office y entre paréntesis pongo Word, PowerPoint. También les podría preguntar por separado, depende de qué quiera encontrar. Aquí, pues en este caso, los voy a poner todo junto, ¿no? Voy a ponerle Canva. Ya, para este ejemplo voy a poner estas. A lo mejor se ocurre otra más, pero yo puedo poner. ¿Y aquí qué tendría que poner en columnas? Ok, quiero ponerle aquí. No lo uso. Poco frecuente. Frecuentemente. Muy frecuentemente. Siempre. ¿No? Y que pongo que obligatoriamente tienen que poner una respuesta en cada fila. Ahorita vamos a ver cómo se ve, pero va a quedar una cuadrícula, le van a poner aquí las opciones y acá las columnas, tú vas a poner un puntito en la que te identifique. Entonces vean cómo lo vamos construyendo, ¿no? Aquí se va quedando nuestro cuestionario. Luego, siguiente pregunta. Del 1 al 5, coma. De hecho, aquí fíjense, yo que les digo de la redacción. La pregunta no empieza aquí. Del 1 al 5 empieza acá, porque luego también ese es un error común. ¿Cómo te consideras en el uso de la tecnología? Tecnología aplicada a la educación. Y lo aclaro aquí, porque si yo les dejo, ¿cómo te consideras en el uso de la tecnología? Pues yo tengo alumnos que son bien fregones para hacer sus TikToks, sus Instagram con un montón de filtros, pero no sabían utilizar el Zoom, no sabían utilizar Moodle. Digo, oye, estás bien chavo y eres muy fregón para las redes sociales, pero no sabes utilizar algo que realmente te sirva, ¿no? Entonces, por eso aquí lo aclaro, porque a lo mejor puede ser que alguien sí sepa muchísimo de esos filtros. Por ejemplo, yo no sé usar TikTok, ¿verdad? Y me sorprendió una alumna de la Facultad de Economía porque dan de cuenta que faltó una clase donde tenían que presentar. Me llegó el justificante después, le digo, ok, para poner esto, quiero que te grabes exponiendo el tema que te tocó presentar. Y me lo subimos. En ese caso utilizamos Classroom ahí en la Universidad de Colima. Y me lo subió y ella y atrás iba apareciendo las diapositivas. Entonces le dije, oye, qué fregón quedó ¿cómo le hiciste? Con TikTok. Y le dije, yo quiero aprender eso. Sí, que hay un filtro que se llama pantalla verde o algo así, que pones, bien, ahí es donde enseña a usar TikTok. Y se prendó y le quedó bien padre. Dijo, oye, qué original, digo, qué padre te quedó tu presentación grabada. Y entonces digo, pues al final de cuentas, utilizó una tecnología que a lo mejor ella utiliza cotidianamente, aplicada a la educación, y que a lo mejor como uno como profe tendría que yo capacitarme para, que de hecho hay cursos, he visto TikTok para profesores o aplicado a la educación. Digo, estaría padre aprender en ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí sí me falló la inteligencia artificial. Me la puse opción múltiple. Entonces aquí tengo que corregirlo y va a ser escala lineal. Aquí en automático me lo da porque es lo más común del 1 al 5. Hay que dejarlo así. A ver, aquí vamos a entrar en un dilema. Muchos profesores de metodología dicen que la opción 1 tiene que ser la más alta y la 5 la menos alta. Otros, como yo, prefiero que la opción 1 sea la más baja y la 5 la más alta. Pero eso ya es cuestión de gustos, porque yo quiero verlo en orden así, ¿no? Entonces yo te diría aquí, ¿cómo te considera la educación? A ver, la 5 sería experto. Lo contrario de experto, ¿qué sería? No. Si no sabes utilizar nada de la tecnología, ¿cómo le llamarían? ¿Cómo? Ándale. Inexperto. Ahí está. Y obviamente no está claro, nomás te da la opción que fíjense, esa es otra diferencia. En Microsoft Forms te deja poner las 5 opciones que significan. Aquí nomás te dice, pues imagínatelas, ¿no? Del 1 al 5, donde 5 es experto y 1 es inexperto, ¿dónde te colocas? Sí, te lo dejan un poquito ambiguo, pero bueno, ya lo tienes acá. Y obviamente,
la voy a poner como obligatoria. Entonces yo creo que, por ejemplo, está bien. Quiero empezar a visualizar cómo se vería previamente. ¿Cómo lo verían que van a contestar? Se ve así. Aquí en este caso, pues, ahí me aparece porque es la cuenta con la que me logué. Fíjense, así es como le aparecería. ¿Mande? ¿Cuál, al que les puse de sí o no? No, hasta que le conteste. Así es. Entonces yo le puedo poner aquí. Pues más de 24 años. Hombre. Yo estaría haciendo esto. Usa la tecnología. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Si yo le digo que no, a darle siguiente, me da para enviar. Gracias por su participación. Me equivoqué, sí la uso. Entonces le digo que sí. Y seguía. Y ahora sí. ¿Qué tecnologías utilizas? Yo pues utilizo las tres. Aquí me deja elegir más de una. Y esta es la que les decía. Buscador de Google. Aquí mírate. Error de dedo, Puse Google. Nadie me dijo nada. Ay, no me dicen nada, Es bien difícil escribir así. En mi descarte, esta es una posición que ergonómicamente se me hace muy mal diseñado. ¿Cómo que estoy sentado aquí y acá voy a jorobar, caray? No le puse la E. Ay, díganme. Pues sí. No, es que sí les voy a decir, así que mejor díganme. Si quiero que yo sí les pongo así. Es que fíjense, yo tengo dos problemas. El primero, la ergonomía, como está diseñado esto. Y luego, de hecho, no sé si lo notaron el día de la moderación que me puse a leer las preguntas. Como yo soy miope, o sea, mi problema es ver de lejos. Yo me quito los lentes, me ven sin lentes o con lentes oscuros en la calle y no te saludo, no crean que es por gacho, sino porque no te vi. Mi miopía así está fuerte. Pero de cerca tengo muy buena vista. Entonces, ¿qué es lo que me ocurre a mí? Que si yo me voy a poner a leer o a escribir, para escribir en mi casa, su casa, yo utilizo unos lentes para los efectos azules, pero sin graduación, porque yo no necesito graduación para escribir en la computadora. Entonces, cuando de pronto me pongo a leer algo aquí, traigo los lentes puestos, veo borroso por la graduación. Entonces, me pasó el día de la moderación, yo estaba así muy sentado, me pasan unas preguntas, me las pasaste tú, ¿verdad, Camila, las primeras? Entonces empiezo a leerla y mejor me hago aquí, o cuando leí el currículum, empecé a leer el currículum, se me olvidó que traía los lentes y la reflexión que hice y también me tuve que quitar los lentes porque no estaba leyendo, estaba viendo borroso. Entonces, aquí que estoy escribiendo, pues sí, no es justificante, pero obviamente yo lo checaría antes de enviarlo, ¿no? Y demás, pero bueno, ustedes no tienen pretexto. Les decía, entonces aquí voy a ponerle, ¿cómo lo utilizo yo? Siempre, muy frecuentemente, siempre, muy frecuentemente. Ya está. Entonces sí, podría contestar y se ve chido, ¿no? O sea, cómo me da las respuestas y obviamente cómo te consideras. Por eso a mí me gusta ponerlo así, porque cuando yo sé que el formulario lo va a poner y generalmente nuestra mente tiende a ver que es de menos a más. Entonces, si yo pongo experto e inexperto, la gente se puede confundir por creerme que ha pasado, que ve rápido la pregunta y mejor se pone se pone 5 queriendo decir experto y le puse el inexperto acá. Entonces, no, siempre yo sugiero que en Asliker empiecen de la graduación menor a mayor, ¿no? De lo que quieran evaluar. Entonces aquí ya le pondrían y ya le dan enviar. Y listo. Entonces, así es como se está viendo el cuestionario. Pero además, puedo. Mándeme. A eso iba. Yo lo puedo personalizar. Aquí vamos a la paleta de colores. ¿Qué opciones me dan? Puedo cambiar hasta la tipografía, el tamaño de la tipografía. Puedo seleccionar mi propia imagen. Puedo mejor seleccionar el logo de la Universidad Multitécnica que quede aquí. Puedo ponerle a lo mejor el colorcito, ¿no? Generalmente se recomienda que utilicen colores institucionales. Por ejemplo, este sería el azul, ¿no? Como el color institucional. E inclusive pueden ponerle algún fondo específico, ¿no? Un fondito que se vea así, blanco, tal, que es lo que decía ahorita Camila, ¿no? Personalizarle con colorcitos. Pero además puedo empezar a configurar acá, por ejemplo, aquí ya sabemos que cuando yo le dé aquí, cuando yo los quiera cerrar, le doy switch aquí, ya no aceptan respuestas. Yo le puedo, obviamente, que vincularlo, que me cree una hoja de Google Sheets, que es como el Excel, para cuando voy a ir analizando las respuestas. Y esta parte,
Yo pudiera, que no es el caso, porque ustedes van a hacer un cuestionario para investigación, pero a veces tú puedes aplicar exámenes con un formulario de Google. Lo conviertes a cuestionario y tienes que decirle cuál es la respuesta correcta y le asignas valores. Entonces también puedes utilizarlo como un test. Por ejemplo, yo quiero hacer un test, quiero evaluar cómo están ustedes en citado. Entonces yo puedo hacer un test aquí para evaluar cómo andan en la parte de citación. En la parte de respuestas, ¿qué podemos poner aquí? Si yo lo abro, puedo pedirles que se recopilen correos electrónicos. Entonces, a ver, si yo le pongo verificada, ¿qué significa esto? Significa que quien te conteste, sí o sí, debe ser tener un correo de Google. Y además, si yo le pongo, que yo utilizo estoy en mi cuenta de la Universidad Multitécnica, quisiera hacer una encuesta para mi personal administrativo y que no saliera de aquí, yo le dejo aquí abierto y forzosamente sí o sí, para que contesten la encuesta, tienen que loguearse con su correo, no solamente Google UMP, si no, no pueden contestarla, ¿no? Entonces, eso es para hacerla bien restringida. No, no la quiero hacer tan restringida. Le voy a poner entrada de personas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Significa que la persona va a tener, yo lo pude haber puesto el campo manual, pero aquí me va a agregar un campo donde las personas pongan su correo electrónico. Aquí en este caso, pues no, como no me interesa recopilar, le pongo recopilar. Permitir la edición de respuestas. A ver, esto tampoco lo aconsejo porque tú ya mejor ya estás checando tu base de datos y ya empiezas a hacer tus análisis. Si alguien que te contestó el cuestionario dice, chin, creo que contesté mal esto. Si tú tienes habilitado esto, pueden meterse y cambiar la respuesta. No, no lo dejen habilitado, ¿vale? Pero en algunos ejercicios quizás lo necesiten que pueda cambiar la respuesta, ¿no? Entonces aquí no lo requeriríamos. En este caso, fíjense, ojo, cuando utilizas un Google libre, o sea, un gmail.com, en automático cualquiera lo puede contestar que tenga en link. Si utilizas el Google de la Universidad de Colima, por ejemplo, como a mí me toca, o el de Multitécnico, que también es Google, en automático te deja abierto que está restringido. Si solamente podrían contestarlo tal como lo tengo, aquellos que tengan su cuenta de correo de la Universidad Multitécnica Profesional. Pues como no quiero eso porque muchos no la usan o muchos no la tienen, bueno, todos la deben tener, pero no la usan, pues le ponemos aquí, ¿no? Que cualquiera. Ahora, quiero limitar una respuesta. Aquí depende. Si es, por ejemplo, algo que solamente no quiero que me repitan más de una vez, pues lo limitarlo. Si le pongo limitar una respuesta, va a detectar que esa persona con ese correo solamente lo pueda contestar una vez. Aquí en este caso no lo voy a poner así porque a lo mejor voy a preguntarle desde mi propio celular y voy a hacer la entrevista de manera personal y que me vayan contestando. Entonces aquí no lo limito a una respuesta, lo dejo abierto. Presentación. Mostrar barra de progreso, esto simplemente para que vayan viendo 20%, 30%, 30%, eso ya es visual. Ustedes deciden si la persona encuestada quiera saber cuánto le falta. Orden de preguntas aleatorios. Ojo, no lo recomiendo más que en exámenes. O sea, en exámenes, cuando he aplicado algún examen, ya sea en Moodle, que también tengo esa opción, o por medio de formulario de Google, sí le pongo así para que les cueste más trabajo. No que de pronto estén así. Oye, ¿qué tienes en la 3? Pues la 3 tuya no va a ser la 3 de Rosario. ¿Qué hubo? Entonces, pero en un cuestionario no, porque en un cuestionario de investigación, al contrario, si se acuerdan la presentación que vimos la semana pasada, es que te aconseja que hay un orden lógico. No vas a preguntarle por un tema y luego por otro. Entonces aquí no, ni de relajo pongan que sean las preguntas al azar. Salud. Estas se las dejo más bien cuando quieran evaluar conocimientos. Salud. Y fíjense aquí, tú puedes ponerle, por default te da esto, se registró tu respuesta, pero tú le puedes dar a editar acá y ponerle, te agradezco haber participado, cualquier cosa que tú quieras, lo puedes personalizar acá, al final cuando lo manden. Y aquí tampoco le veo caso, que es inhabilitar el guardado automático. O sea, si tú estás contestando una encuesta de estas y se te va la luz o el internet y después te vuelves a meter, te va a dejar donde te quedaste. Porque está guardando en automático. Pero si le inhabilitas eso, que le tengan que dar a guardar a la persona o hasta que se envíe se guarda, se le va la luz y va a tener que volver a empezar. ¿Para qué le pones en el predicamento? Entonces aquí en este caso tampoco le recomiendo que se ponga. Configuración. Aquí lo hemos visto que tiene que ver con lo demás. Si tú quieres que se recopilen las direcciones de correo automática
O esto. Aquí si yo le pongo esto, cuando yo haga nuevos cuestionarios, me va a poner como, y de hecho yo la tengo en el programa que utilizo para aplicar cuestionarios, lo tengo así, porque yo siempre pongo preguntas obligatorias casi siempre, entonces yo lo dejo así para que en automático ya me las ponga la opción de obligatoria la pregunta. Y lo último, que son las extensiones, ¿sí? Que es decir, que tenemos la opción de agregarle extensiones que nos da ciertos poderes, como cuáles, que eso los vamos a ver a detalle el día de pasado mañana que también nos da tiempo. Por ejemplo, que se cierran automático después de tal fecha. Por ejemplo, que mande un PDF, que mande alguna cuestión cuando tú lo contestes, XY cosa. Vamos a verlo a más detalle el próximo jueves. Entonces, por lo pronto, vamos a dejarle hasta aquí.